Muy bien. Ahora voy a ver otro rectificador de onda completa, pero con una pequeña variante. Y esa variante tiene algunas ventajas que podemos usar para otro tipo de circuitos, principalmente cuando queremos encontrar, queremos tener circuitos con voltajes positivos y negativos al mismo tiempo en la misma fuente. Con el otro circuito lo podemos hacer. Ahorita lo voy a ver solamente para voltajes positivos, pero usando el puente y ese circuito podemos tener voltaje positivo y negativo en nuestra fuente. Este que vamos a ver, voy a dejar aquí igual la gráfica hecha porque es la misma, solamente los diodos no es lo mismo, y voy a cambiarlo. Okay. Este circuito requiere un transformador con derivación central con tap intermedio. Los transformadores comerciales que buscamos para hacer circuitos en la escuela o a veces en el taller, casi todos los venden ya con derivación central. Si no, pues tendrían que, si ustedes requieren uno especial, lo mandan a fabricar y lo piden que lo hagan con derivación central. Un transformador con derivación central tiene esta especificación. Este es el voltaje primario y este es el voltaje secundario. Normalmente lo que buscamos es que el voltaje del secundario 1 sea igual al voltaje del secundario 2, que estén de la misma magnitud, porque si no, pues no tenemos el voltaje balanceado de la salida, no tenemos las señales como las quiero ver aquí. ¿Cómo se conecta este circuito? Bueno, aquí lo que se hace, se pone un diodo. Un diodo en la parte superior, un diodo en la parte inferior. Entonces, tiene 3 cables el transformador. Pues el central lo dejamos para una parte de la resistencia y la otra parte colocamos los diodos. De esta forma, colocados así, conseguiremos un voltaje positivo. Si los invertimos, podemos conseguir un voltaje negativo. Se requiere la derivación central para que pueda funcionar. Aquí en este caso tenemos un voltaje total de este punto a este punto, y este voltaje central es la mitad normalmente. Aquí tenemos que el voltaje total del secundario es igual al voltaje secundario 1 más voltaje secundario 2. Por lo tanto, si ustedes quieren conseguir, por ejemplo, 12 volts a la salida, su transformador tiene que ser de 24 volts. A diferencia del puente, que si quiero 12 volts a la salida, pongo un transformador de 12 volts. Aquí no, necesito un voltaje que sea el doble del voltaje que yo estoy buscando para que pueda funcionar. Sin embargo, les digo, es muy útil para hacer fuentes que requieran voltaje positivo y negativo. Por lo tanto, sí es muy utilizado la derivación central del transformador. Entonces vamos a analizar el circuito para la señal positiva. Vamos a poner aquí la señal positiva. Aquí, si se fijan, le puse 2 puntitos al transformador. Eso se llama polaridad. Eso quiere decir que cuando aparezca el signo positivo en este transformador, el signo positivo también aparecería en este lado. Si el puntito estuviera abajo, si aquí aparece el más, en el otro puntito aparece el más. Entonces, cuando vean ustedes estos puntitos en los diagramas o en algún circuito que estén analizando que tenga transformadores, y vean estos puntitos, es la polaridad. Quiere decir que cuando aparezca el más o el menos, va a aparecer el más y el menos en la misma posición que esté aquí. Por ejemplo, si este transformador tiene aquí también un puntito, cuando aparezca el más aquí, va a aparecer el más en la misma posición en que están los puntos. Si los puntos están cambiados o están en otra posición, el más va a aparecer en la posición en que esté el punto. ¿Sí? Entonces, si aquí aparece el menos, obviamente el menos aparece en los puntos en esa misma posición. Entonces, por eso es muy importante poner
estos puntos en los circuitos cuando especificamos, para que nosotros podamos decir cómo queremos que salga la polaridad. Si lo mandamos fabricar, tenemos que decirle al quien lo fabrica la polaridad para que él me ponga la polaridad como yo la necesito. Porque nosotros podemos pedirla invertida, podemos pedirla igual, eso ya depende de nuestra aplicación. Entonces, vamos a analizar. Cuando aquí tenemos más y menos, aquí aparece más, aquí aparece menos, aquí aparece más y acá aparece menos. Como pueden ver, este más y este menos polarizan directamente a este diodo. Por lo tanto, este diodo se conecta, se vuelve un corto. Y este menos me polariza inversamente a este diodo. Por lo tanto, este diodo se abre. Ahora, aquí como pueden ver ustedes aquí, aparece el más este que está aquí, aparece aquí, y el menos aparece aquí. Entonces, ¿qué voltaje tengo aquí? El voltaje S1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el voltaje, vamos a ponerlo aquí, aquí sería el voltaje máximo, pero este sería el voltaje S1 máximo. Voltaje S1 máximo. ¿Ok? ¿Y en el diodo qué aparece? Bueno, en este diodo que está polarizado inversamente, me va a aparecer, fíjense bien, este voltaje S1 que está aquí, porque aquí está más, este más aparece aquí. Este voltaje S1 que está aquí, aparece aquí, pero también está apareciendo, para llegar a este punto, este voltaje que está aquí. Entonces aparece el voltaje S1 más el voltaje S2. Entonces aquí en el diodo 2 aparece un voltaje máximo que es voltaje S1 máximo más voltaje S2 máximo. Entonces, si se fijan, el voltaje máximo del diodo es mayor que estos voltajes. Mayor que estos voltajes. Entonces, el voltaje de polarización inversa es 2 veces el voltaje máximo. Cuando hablamos del transformador y lo usamos en derivación central, pues si era de 24 volts, pues decimos que el voltaje es de 12. Entonces, el voltaje máximo sería 2, el voltaje de entrada por raíz de 2, que nos daría el voltaje máximo. Ahora, cuando analizamos, o cuando cambia aquí el circuito, y ahora para el otro ciclo, menos más, aquí aparece un menos, aquí aparece un más, aquí aparece un menos, aquí aparece un más. Este diodo que estaba conectado así, este diodo se va a polarizar con este menos inversamente, por lo tanto se va a abrir. Aquí vamos a poner que condujo de 1. Y este diodo de acá se va a polarizar directamente, por lo tanto va a conducir. ¿Qué valor me va a aparecer en la forma de onda? Pues si se fijan, este más viene aquí, me aparece aquí, y este menos me aparece aquí. Entonces me apareció exactamente la misma polaridad que el otro, entonces me aparece el ciclo positivo. Entonces este ciclo es provocado por D2, y aquí que me aparece, pues el voltaje S2 máximo. Les vuelvo a repetir, voltaje en S1 debe ser igual a voltaje S2 para que me aparezca la misma forma de onda, si no me va a aparecer uno más grande que otro, y pues no queremos eso. En el ciclo negativo tengo lo mismo, pero ahora para D1. Si volvemos a repetir otra vez la operación, voy a encontrar D1 y D2 igual los voltajes de polarización inversa en los circuitos.
Entonces, como pueden ver, esto es exactamente la misma salida. Aquí utilizamos 2 diodos. ¿Qué ventajas tiene este? Pues que utilizamos nada más 2 diodos. El voltaje, desventajas, el voltaje por elección inversa es mayor que con el diodo, que con el puente, con el tipo puente. Por ejemplo, si quisiéramos hacer para el mismo voltaje, pues vamos a poner que quisiéramos en ambas fuentes sacar 12 volts, pues el voltaje de polaridad inversa para el de onda completa, con puente rectificador de onda completa, estaremos hablando aproximadamente de 18 volts el voltaje de polaridad inversa, pero en el de onda completa con transformador con derivación central estaríamos hablando de 36 volts en polarización inversa, es el doble. Entonces los diodos tienen que soportar el doble, son de la misma corriente, pero del doble del voltaje de polarización inversa. Son las cosas que hay que saber cuando estamos haciendo el circuito. Aquí lo mismo, ¿verdad? Es el voltaje C2, en este diodo aparece el voltaje C2 más el voltaje C1, se suman aquí, en estos dos puntos estarían midiendo los dos. Como quiera lo vamos a corroborar en el osciloscopio, lo vamos a poder ver cuando hagamos la práctica para ver que esto es cierto y nos quede más entendible el hacerlo. El voltaje de salida es exactamente igual para ambos. El voltaje de corriente directa, que es el voltaje promedio, es igual a 0.636 de Vm del voltaje máximo. Es la misma ecuación para ambos circuitos. Obviamente 0.636 del voltaje máximo pues no me satisface, porque aquí tengo todavía la señal no es estable directa, sino que está pulsante. Esto se llama corriente directa pulsante, y pues si esto lo conecto a un circuito electrónico, el circuito electrónico siente esto, vería el voltaje promedio de corriente directa, pero sin embargo es susceptible a los ruidos que provoca este circuito, y estaremos escuchando mucha interferencia, mucho ruido y mal funcionamiento de nuestros circuitos con resultados erróneos. Pues muy bien, esto nos da por terminada esta clase. En el laboratorio, les digo, vamos a ahondar más a detalle y ver la práctica adecuadamente y correcta. Los veo en el laboratorio.